A ver, siempre intentamos separar lo que es un cuento de lo que es un hecho. Pero ¿y si esa línea fuera mucho, mucho más fina de lo que nos imaginamos? Vamos a meternos de lleno en ese punto exacto donde las leyendas más increíbles y la pura ciencia se chocan de frente. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que lo mueve todo. ¿Qué pasaría si esas historias que nos contaban de pequeños sobre monstruos imposibles y ciudades perdidas no fueran solo cuentos para no dormir? ¿Y si en realidad fueran como ecos de una verdad que se nos ha olvidado? Bueno, pues este es nuestro mapa. Por un lado tenemos el mito, los relatos de fantasía, lo que damos por imaginario. Y por otro, la realidad, hechos que quizá no entendimos bien en su momento o simplemente trozos de historia que se perdieron. Vamos a ver cómo, muchas veces, la fantasía no es más que una verdad esperando a que alguien la encuentre. Empecemos por lo más potente, lo más icónico. Las criaturas imposibles, esos monstruos que han llenado nuestras pesadillas y también nuestras aventuras durante siglos. Y lo más alucinante es que muchos de ellos, de alguna forma, existieron de verdad. Y claro, si hablamos de monstruos marinos, hay un nombre que se nos viene a todos a la cabeza: el Kraken. Durante siglos no fue más que una leyenda nórdica, un terror que vivía en el fondo del mar y que podía partir barcos por la mitad con sus tentáculos. Durante generaciones, los marineros hablaban de él en susurros. Imaginad la escena: una bestia del tamaño de una isla flotante que podía crear remolinos gigantes con solo moverse. Para ellos, creedme, no era un cuento, era una amenaza muy, muy real ahí fuera, en alta mar. Pues resulta que no estaban locos, que tenían toda la razón del mundo. La ciencia moderna ha confirmado que existe. Es el calamar gigante. Un animal increíblemente difícil de ver, que vive en las profundidades y que puede alcanzar tamaños descomunales. O sea que la leyenda no era una invención, era una observación. Y ojo, que este patrón se repite una y otra vez. ¿Las sirenas de canto hipnótico? Pues probablemente eran manatíes vistos desde lejos por marineros que llevaban meses en el mar. Los dragones que escupían fuego, pues la idea seguramente nació de encontrar huesos de dinosaurios gigantes y de ver a los dragones de Komodo. Y el unicornio mágico, su famoso cuerno, era en realidad el colmillo de un narval. Al final, la naturaleza es la mejor escritora de fantasía. Vale, ya hemos visto animales, pero ¿qué pasa con los lugares? Hablemos de ciudades enteras, de civilizaciones que todo el mundo pensaba que eran puras invenciones de poetas, hasta que un día a alguien le dio por coger una pala y empezar a cavar. El caso de Troya es probablemente el más famoso de todos. Durante casi 3000 años fue solo eso, el escenario de un poema épico, de la Ilíada. Pura literatura, hasta que en 1871 la pala de un arqueólogo golpeó algo duro. Y de repente, el mito se hizo piedra. Troya era real. Ahí estaban sus murallas, sus tesoros, todo, esperando a ser descubierto. Y el caso de El Dorado es genial porque nos enseña cómo una historia puede magnificarse hasta el infinito. El Dorado nunca fue una ciudad de oro. La realidad era un ritual, una ceremonia increíblemente importante del pueblo muisca. Un nuevo rey era cubierto de polvo de oro. Y eso, en la mente de los conquistadores, se convirtió en una ciudad entera pavimentada de oro macizo. Bien, ya hemos visto bichos y ciudades. Ahora vamos a por esos sucesos que parecían pura magia, cosas que se consideraban actos de los dioses, presagios o brujería, pero que con el tiempo encontraron una explicación científica. Una explicación que, a veces, es casi tan asombrosa como el propio mito. A ver, que lluevan peces suena a locura, ¿verdad? A plaga bíblica. Pero el proceso es pura física. Una tromba marina es básicamente una aspiradora gigante que se forma sobre el agua. Aspira todo lo que pilla, incluidos peces pequeños y ranas. Y claro, todo lo que sube, al final, tiene que bajar, a veces a kilómetros de distancia. Un fenómeno sobrenatural con una explicación meteorológica fascinante. Durante siglos, los marineros contaron historias como esta. Hablaban de muros de agua que aparecían de la nada en un mar tranquilo, olas monstruosas que se tragaban barcos enteros. Y los científicos, desde sus despachos en tierra firme, decían que exageraban, que eran cuentos de borrachos. Hasta que la tecnología les dio la razón. En 1995, los satélites y las plataformas petrolíferas lo confirmaron. Existen. Se llaman olas vagabundas o rogue waves y pueden alcanzar los 30 metros de altura. Los cuentos de los marineros no eran exageraciones, eran informes precisos de un fenómeno real y absolutamente aterrador. Y para terminar, vamos a la parte más humana, por así decirlo. Mitos que no nacieron de animales extraños ni de fenómenos naturales, sino de nuestra propia biología, de enfermedades y de grupos de personas cuya historia real fue tan increíble que se acabó convirtiendo en leyenda. El vampiro. Solo el nombre ya impone un poco, ¿eh?
Una figura pálida que vive de noche, con colmillos, ha aterrorizado a medio mundo durante siglos. La idea de que algo así pueda tener una base real parece imposible. Pero, ¿y si la clave estuviera en la medicina antigua? Y es que la conexión es asombrosa, fijaos. La porfiria, una enfermedad genética muy rara, encaja casi perfectamente con la descripción de un vampiro. Causa una anemia brutal que deja la piel pálida, provoca una retracción de las encías que hace que los dientes parezcan más largos, como colmillos. Y lo más fuerte, una fotosensibilidad tan extrema que la luz del sol provoca quemaduras terribles. El mito podría ser simplemente la descripción popular de una enfermedad real. Hablemos ahora de las amazonas, el gran arquetipo de la mujer guerrera. Para los antiguos griegos eran una sociedad mítica, un pueblo de luchadoras formidables que vivían en los confines del mundo que ellos conocían. Pura leyenda, vamos. Pero una vez más, la arqueología llegó para cambiarlo todo. Al excavar tumbas de antiguos guerreros escitas en las estepas de Eurasia, los arqueólogos encontraron una sorpresa. Muchísimas de esas tumbas, llenas de armas, pertenecían a mujeres. Estaban enterradas con sus arcos, sus flechas, sus hachas. Las amazonas no eran un mito griego, eran una realidad histórica. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con que la realidad a menudo tiene muchísima más imaginación de la que pensamos. El Kraken, Troya, las Amazonas, todos estos casos nos enseñan que tenemos que escuchar con atención las historias de nuestros abuelos, porque a veces no son solo cuentos, son historia, esperando a que alguien la verifique. Y claro, esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas a la cabeza. Con todo lo que hemos visto, ¿cuáles de las ideas que hoy nos parecen imposibles, pura ciencia ficción o fantasía, serán los hechos demostrados del futuro? Quizá la próxima gran leyenda que se confirme ya está ahí fuera, esperando a que alguien la descubra.